Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Esta vez estamos con el libro Habla Set 2 y vamos a continuar el capítulo 9. Este capítulo 9 era un capítulo enteramente dedicado a preguntas y respuestas. Y esta va a ser la quinta parte de este capítulo, que es muy largo, habrá bastantes partes, porque Set le pidió a Jane y a Rob que hiciesen una lista de 50 preguntas. Y bueno, pues debemos ir más o menos pues por la pregunta 20 y pico, con lo cual nos quedan otras tantas sesiones. Las preguntas son interesantísimas. Seth siempre que contesta es un lujo. Y bueno, nos habíamos quedado en la pasada sesión en un punto intermedio de la respuesta, de una larga respuesta a una pregunta que hicieron unas señoras que fueron a visitar a Jane y a Rob. Esto fue en la sesión 581 de Seth Jane con Rob, el 14 de abril del 71. Fueron tres señoras queriendo hacerle a Seth algunas preguntas sobre el material de Seth, la obra previa a la trilogía de Habla Seth, y la pregunta pues era interesantísima porque era sobre las unidades EE de energía electromagnética, que también se podrían llamar de energía emocional, dado lo que explica Seth que son. Estas unidades de energía electromagnética son los antecedentes de la materia física y las emanamos desde nuestro propio cerebro a través de las emociones del cuerpo, en una técnica de generación de realidad. Pues bien, nos habíamos quedado en un descanso, el descanso del minuto 21:56 en la página 170, pero vamos a leer los dos párrafos anteriores para ponernos en contexto. Y decían así los dos párrafos anteriores. Bien, la duración y la estabilidad relativa de esta materia varía considerablemente en otros sistemas y la intensidad determina la fuerza de todas estas manifestaciones. Es decir, que estas unidades electromagnéticas se manifiestan en todas las dimensiones, en todos los entornos de realidad, porque cada conciencia las emite de una manera o de otra. Y entonces en cada entorno de realidad, en cada dimensión, pues tienen una duración y una estabilidad diferente, determinadas por la intensidad que determina la fuerza de la manifestación de las EE luego en partículas físicas. Las unidades EE invisibles forman vuestra materia física y representan las unidades básicas esenciales a partir de las cuales aparece toda partícula física. Son los antecedentes de las partículas físicas. En el libro Durantia hacen referencia a estas partículas como los ultimatones. El libro Durantia hace referencia a esto en la década de los 20-30 del siglo XX. Ya se habían descubierto las partículas cuánticas, con lo cual son más pequeñas que las cuánticas. Y por supuesto, cuando revela Seth en 1960-70, en esas décadas, ya está bastante más que descubierta la mecánica cuántica, con lo cual también estas unidades E son previas, no son descubiertas todavía por la ciencia humana. El último párrafo que habíamos visto es: no se perciben físicamente, solo veis sus resultados, debido a que la conciencia puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Cualquiera que haya hecho un viaje astral se da cuenta de que piensas, voy a este sitio y ahí estás inmediatamente, sin mediar tiempo en absoluto. Cuando no está aprisionada por las partículas más lentas del cuerpo, como por ejemplo se refiere a la conciencia en el cuerpo físico, cuando no está aprisionada, entre comillas, en el cuerpo físico, puede darse cuenta de algunas de estas otras realidades. Es decir, cuando estás en el cuerpo astral te puedes dar cuenta de las unidades electromagnéticas y quizás en algunos estados de trance muy potentes, como por ejemplo, pues después de una toma de medicinas ancestrales o algo así. Sin embargo, sin la debida preparación, continúa diciendo Seth, no será capaz de interpretar lo que ve. Claro, hay que empezar a practicar
En eso insiste muchísimo Seth, insiste muchísimo Ramtha. En realidad insisten todos. Hay que empezar a practicar la percepción extrasensorial, porque tenemos que ir rompiendo el rígido molde de acuerdos de percepción de estas experiencias humanas físico-materiales. El cerebro físico es el mecanismo a través del cual el pensamiento o la emoción forman unidades EE. Se forman a través del cerebro. Las forma el pensamiento, las forma la emoción a través del cerebro. Ramtha habla muchísimo de este tema. Ya lo dije en la pasada sesión, en El cerebro, el gran arquitecto, esa compilación que tiene de audiencias que hablan de este tema. El cerebro físico es el mecanismo a través del cual el pensamiento o la emoción forman unidades EE de frecuencia e intensidad apropiadas para ser usadas por el organismo físico. Es decir, se generan partículas físicas internas al cuerpo y se generan realidad externa. Claro que sí. Bueno, pues nos habíamos quedado aquí porque decía Seth, ahora podéis tomar vuestro descanso. Y en ese punto lo habíamos dejado. Vamos a continuar, por lo tanto, viendo cómo termina de responder la cuestión de las unidades EE, energía electromagnética o energía emocional, valen para ambas. Y luego, para finalizar esta sesión 581, que es lo que vamos a hacer hoy, finalizarla, hay luego unas preguntas muy interesantes relativas a animales. Por si alguien se está aburriendo con la mecánica precuántica, luego vamos a hablar de la conciencia de los animales. Pues bien, en este descanso explicaba Rob, la transmisión de Jane había tenido estados alternativos lentos y rápidos, pero su trance había sido profundo. Cuando le dije que el material daba una gran respuesta a la pregunta de esas 3 señoras que fueron de visita, me dijo, yo solo sé que estaba muy lejos. Pues bien, recordemos que la forma de canalizar Seth a través de Jane es la forma más tradicional en la cual Jane abandona completamente su cuerpo, pierde total conciencia sobre lo que ocurre y Seth, pues al igual que hace Ramtha con Jane C. Knight, toma completamente el control del cuerpo. Esto no ocurre, por ejemplo, pues con Cryon y Lee Carroll y con Tobias Uadamus y Geoffrey Hope. Son otra forma de canalizar diferente en la cual hay una mezcla entre la toma de control por parte del canalizador del cerebro del canal combinado con una conciencia del canal de lo que está sucediendo. ¿Mm? Bien, pues forma de canalizar antigua, forma de canalizar moderna. Gracias a la nueva energía es la forma de canalizar moderna. Decía Jane, yo solo sé que estaba muy lejos. Bien. Y ahora inserta Rob una nota relativa a los efectos más rápidos que la luz. El domingo siguiente a esta sesión, uno de los principales periódicos de la ciudad de Nueva York, 1971, daba cuenta de que unos astrónomos habían observado 2 componentes de un cuásar moviéndose por separado, aparentemente a 10 veces la velocidad de la luz. Esto es un descubrimiento sorprendente e imposible de acuerdo con las leyes físicas. Bueno, imposible de acuerdo con, en fin, el haber elevado a categoría de ley una teoría, la teoría de la relatividad. Se eleva a categoría de ley y se dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Y bueno, pues ya tenemos información procedente del otro lado del velo, como diría Tobías, en la que sí se nos dice que sí, hay ya el libro de Durantia lo dice con un lujo de detalle enorme, que hay velocidades en el universo mucho más rápidas que la de la luz, de la Tierra, porque la cuestión aquí es si se considera que el tiempo es una constante, pues entonces la velocidad de la luz se considera constante y máxima, pero si el tiempo se considera una variable, pues ya se va al traste la teoría tal como se conoce y se tiene que reformular. Bueno,
Sigue la nota de Rob. Los cuásares, entre guiones, radiofuentes casi estelares, son unas fuentes de luz y ondas de radio extraordinariamente potentes. La mayoría de los científicos cree que existen justo en el borde de la parte observable de nuestro universo. Vaya usted a saber lo que significa esto. Pues de lo que tú puedes observar con los microscopios, pues allí. Los científicos creen que los cuásares están allí. Bueno, pues, en fin, en el 71 eso es lo que decía Rob. Si esto es así, estarían tan lejos que su energía ha necesitado billones de años para alcanzarnos. Continuamos a las 22:20. Esto es esta afirmación de Rob, su energía ha necesitado billones de años para alcanzarnos, es otra afirmación de dentro de la caja, procedente del programa físico-material, cientifista, materialista, reduccionista, determinista, dado que, por supuesto, hay más densidades que la séptima densidad físico-material y, por lo tanto, estas partículas pueden estar viajando en otra densidad, con lo cual el tiempo no es que se acorte enormemente, es que puede hacerse inmediato y de repente, pues estas partículas materializarse aquí en la séptima densidad físico-material y no llevan billones de años por ahí. Pero bueno, esto era lo que manifestaba Rob, parte del programa este de que solo existe la dimensión físico-material, y es la afirmación que estaba diciendo. Sigue diciendo Seth, que no hace mucho caso de esta nota, porque no puede hacerlo, porque esta nota viene después al elaborar el libro de Seth. Esto no se lo dijo Rob a Seth en aquel momento, porque Seth pues, igual lo hubiese corregido. Pero bien, sigue diciendo Seth. Así pues, estas unidades EE son los componentes psíquicos básicos de la materia. Es decir, cuando nosotros hablamos, cuando se oye muy, muy frecuentemente que la mente domina la materia, pues bien, estas unidades electromagnéticas, energía electromagnética EE o energía emocional, reconoce ya completamente y abiertamente Seth. Son las unidades psíquicas de la materia. Es decir, sería como cuando se habla de la teoría de la evolución de Darwin, otra cosa absolutamente teórica que además está en contra de la realidad espiritual que estudiamos, pues se habla de que hay un eslabón perdido por ahí, porque no se detecta entre algunos hallazgos arqueológicos y otros, pues no se detecta qué primate habría en medio para unir ambos, ¿no? Entonces le llaman el eslabón perdido, ¿no? Bueno, pues aquí estas unidades electromagnéticas, las EE, que son el componente psíquico de la materia, sería como el eslabón perdido que la física, la ciencia humana no está dispuesta ahora mismo a admitir, pero sería lo que enlazaría la mente y la materia. Estas EE, el eslabón perdido. Y aquí acabase la explicación con esa frase. Estas unidades EE son los componentes psíquicos básicos de la materia. Bien. Y ahora dice, ¿puedes pasar a otra pregunta? Pues bien, y anota Rob, número 23. ¿Estás en contacto con otros humanos o hablas a través de ellos como haces con Jane? Y responde Seth, no. Sin embargo, como he dicho antes en este libro, sí tengo contactos con otros niveles de la realidad. Es decir, lógicamente lo que dices de perogrullo, está en contacto con muchos otros niveles de la realidad, pero con el físico material de la Tierra solo está en contacto a través de Jane. Pues bien, es lo que le pasa un poco a Ramta con JC Knight. Dice que solo está en contacto a través de ella, o a Adamus con Geoffrey Hobbes, solo a través de él. Bueno. Seth hizo una pausa, así que le hice la segunda pregunta de MH. MH era una de estas tres señoras que fueron a visitar a Jane y a Rob. Y la primera pregunta que tenía era la de las unidades electromagnéticas y la segunda es,
¿Experimentar la pulsación vibratoria interna es parecido a leer el aura? Y recordemos que la pulsación vibratoria interna no tenemos que recordarlo ni siquiera nosotros porque hay una nota aquí en el libro que nos lo recuerda. Dice Seth, no es lo mismo experimentar la pulsación vibratoria interna a leer el aura. La pulsación vibratoria interna es una experiencia mucho más personal, más como volverse parte de lo percibido. Y ahora en esta nota vamos a entender qué es la pulsación vibratoria interna, porque esto se vio en el material de Seth. La pulsación vibratoria interna es uno de nuestros sentidos internos. Seth los enumera en el capítulo 8 del material de Seth. Parafraseándole, un espectador que estuviera de pie en una calle típica, usando este sentido, sentiría la experiencia de ser cualquier cosa que escogiese en su campo de atención, la gente, los árboles, los insectos o las briznas de hierba. Mantendría su propia conciencia y percibiría las sensaciones en cierta manera como nosotros percibimos actualmente el frío o el calor. Este sentido es como la empatía, pero mucho más vital. Pues bien, para las personas que piensen que nunca han sentido lo que es la pulsación vibratoria interna, es decir, haber podido sentir eh, cómo sentía, cómo sentía cualquier otro objeto, ser vivo o inerte, que te puedas imaginar, pues sí, sí lo ha hecho. Lo que pasa que en circunstancias muy especiales, pues por ejemplo, cuando hay una persona que está a punto de ser gravemente injuriada en público, o ha sido, mejor dicho, gravemente injuriada en público, y entonces está tremendamente humillada, o, en fin, digo yo que el caso extremo de esto sería pues cuando iban a quemar a una persona en la hoguera, ¿no? Bueno, pues el sufrimiento que siente esa persona que va a ser quemada en la hoguera lo sienten todos los asistentes. Eso es un caso extremo de pulsación vibratoria interna. Es un caso extremo de ese sentido, que va más allá de lo que la lógica racional te está diciendo qué es lo que va a ocurrir. Es que estás sintiendo lo que otra persona en ese momento está sintiendo. Bueno, pues esto puede sentirlo igualmente de los animales. Pues por ejemplo, cuando un animal, pues lo mismo, va a ser sacrificado en una matanza o cualquier cosa. En situaciones extremas lo sentimos todos. Ahora, esto puedes practicarlo y llevarlo a un nivel de sensibilidad tal que sin necesidad de ser una situación extrema, tú puedas sentir la pulsación vibratoria interna de cualquier otro objeto animado o ser, objeto inanimado o ser vivo. Daos cuenta que finalmente tras todo ello está la conciencia y entonces tendrías una muestra de lo que se siente, de esa vibración interna que tiene efectos energéticos, por supuesto. Entonces, aquí termina la contestación de Seth. La pulsación vibratoria interna es una experiencia mucho más personal, más como volverse parte de lo percibido. No es igual a leer el aura. Pues bien, y le dice Rob, ¿estás preparado para la siguiente pregunta? Y dice Seth, estoy esperando. Y dice, número 24. ¿Puede Jane evitar que vengas cuando quieres hacerlo? ¿Puede Jane, si no le apetece, no canalizarte cuando tú estás decidido a canalizar a través de ella en un momento dado? Pues bien, responde Seth. En varias ocasiones, en circunstancias especiales, le he hecho saber mi deseo, dice Seth respecto de Jane. Le he hecho saber a Jane que yo quería canalizar a través de ella. Yo conocía mejor esas circunstancias que Ruburt. Recordemos que Ruburt es la forma en la que Seth le llama a Jane. Algunas de estas ocasiones ocurrieron muy al principio de nuestras sesiones, cuando Ruburt estaba preocupado por los trances espontáneos. Así que, tras hacerle conocer mi presencia, admití su decisión del momento. En algunas ocasiones,
ciertas condiciones no eran buenas. Normalmente Ruburt reaccionaba a ellas adversamente, por lo que la interferencia era tal que hubiera causado más molestias a su situación que a la mía. Es decir, lo que está diciendo Seth es que él tenía el tacto necesario para no estar perturbando, molestando o perjudicando a Jane. Si Jane no quería canalizar, pues él simplemente preguntaba, le hacía saber que estaba dispuesto, pero si Jane no quería, él entendiendo por qué no quería, pues no se hacía la canalización y tan tranquilo. Vuelve a escribir Rob una nota. Hace muchas sesiones Seth nos dijo que todavía había un fragmento de su personalidad encarnado como un perro aquí en la Tierra, aunque no quiso decirnos dónde estaba. Efectivamente, aquí es donde empieza a hablar de los animales. Y sí, en algún momento del material anterior de Seth comenta este tema, a una pregunta precisamente de Rob. Pues veamos qué dice. Ahora ya no, mi perro se ha ido. Es decir, ya no tengo un fragmento en la vida de un perro. Murió. Y le hace Rob la siguiente pregunta, la número 26, totalmente relacionada con esta anterior. ¿Son los animales fragmentos de los seres humanos? Y Seth, antes de contestar, sonríe. Y dice, esa es una buena pregunta, y será mejor que me deis un momento para explicarla con claridad. Y efectivamente, va a dar una explicación bastante detallada, que es la que viene a continuación. Y dice así, en cierto modo, vosotros sois fragmentos de vuestras entidades. Bueno, yo antes de que leamos la contestación de Seth a esa pregunta, ¿los animales son fragmentos de los humanos? ¿Son fragmentos mentales de los humanos? Vamos a recordar algo que nos puede poner un poquito en contexto, y es el árbol de conciencia. El árbol de conciencia sería, pues, dicho de una forma un poco, pues, tipo cuento para que se entienda, alegoría o símil. El tronco de un árbol sería la entrada del fractal, de la mente del fractal en el sueño. Es decir, es la entrada de la mente del fractal en el entorno de diseño del espacio-tiempo, el tronco. Y a partir de ahí empieza a haber divisiones de esa mente fragmentándose para empezar a tener experiencias en los sucesivos niveles de descenso de la densidad de manifestación, de la limitación de la operativa de la mente y de la involución de la mentalidad. Ese descenso por el árbol, ramas gordas, ramas medianas, ramas pequeñas, ramitas, de forma que en cada división, por ejemplo, de rama mediana a 2 o 3 ramas pequeñas, esto en realidad es un símil porque luego son infinitas, ahí hay un nivel de la mente que es el que domina, prepondera, planifica u organiza el propósito de experimentación de todo lo que va hacia abajo. De manera que, por ejemplo, llamémosle nodo a estos puntos donde las ramas se dividen en dos, pues el nodo de la rama pequeña hacia las ramitas, si las ramitas tienen hojitas en el nivel físico-material, el nodo de donde parten esas ramitas, que es la rama pequeña, es la que está controlando, es el fragmento de mente o de conciencia madre de todos los demás que son hijas, con lo cual ha establecido el marco de experimentación de cada una de las otras y por lo tanto ha establecido el marco de libre albedrío. Pues bien, en esta cuestión de los animales hay tradición espiritual, bueno, pues no muy afinada porque, en fin, pues según vamos teniendo mayor nivel de conciencia, nos van dando mayor información espiritual y vamos afinando más, pero hay información que decía que, pues bien, los humanos
luego se encarnaban en animales en función de lo que habían hecho en la vida humana. Esto viene de tradiciones orientales. Había otras, como es la pregunta de Rob, en la que se decía que los animales eran fragmentos humanos. Y entonces lo que va a decir Seth es, os lo voy a explicar de una forma un poco ya general, para quitar todas estas interpretaciones erróneas del el tema de la reencarnación entre hombres y animales que ha habido en la historia. Interpretaciones erróneas que se solucionan de una forma muy sencilla. Cada nodo de conciencia, por ejemplo, el de la rama pequeña, a partir del cual salen infinitas ramitas a tener unas hojitas o personajes, experiencia en el nivel físico-material, o en cualquier otro, si hablamos de rama mediana a ramas pequeñas o de rama pequeña a ramitas, depende de a qué nivel nos estemos refiriendo. Pero esa conciencia madre del árbol de conciencia, ese nodo de división, esa conciencia madre de las otras, va a experimentar las infinitas posibilidades vitales en un determinado entorno de realidad. Infinitas, con lo cual va a ser una planta, un animal, un mineral, una célula, otros humanos, todo, otros, otras especies en otros planetas del entorno físico material. Todo, todo. Entonces, ¿los animales son fragmentos mentales de los humanos? No. Los humanos, los animales, las plantas, todo tipo de personajes, da igual de lo que sea, tienen de fondo a la conciencia madre del nodo correspondiente inmediatamente superior, que es el que ha planificado y establecido todas esas experiencias y se beneficia de ellas. Y todo esto hay que elevarlo a la estructura de árbol, al tronco, y a donde está el tronco, que es el entorno del espíritu, que serían las raíces del árbol, que es el que recibe esa unidad real, única, todas las experiencias de los infinitos personajes de los fractales. Pues bien, la contestación de Seth es más o menos en este sentido, y dice así. Repetimos, esa es una buena pregunta y será mejor que me deis un momento para explicarla con claridad. La pregunta era, ¿son los animales fragmentos de los seres humanos? Y empieza a contestar Seth. En cierto modo, vosotros sois fragmentos de vuestras entidades. Vosotros sois hojitas que son de una ramita que parte de una rama pequeña, y ahí, al final de la rama pequeña, en ese nodo de la cual parten las ramitas, sois la entidad. Y las ramas pequeñas tienen arriba una rama mediana, como Set y Set 2. Vosotros os consideráis a vosotros mismos bastante independientes, como personajes, y no seres escindidos de segunda mano. No nos sentimos seres escindidos de segunda mano porque no vemos que haya nadie que nos controle, porque el diseño está muy bien establecido para que la experiencia individual sea completamente verosímil. Así que los perros y demás animales son algo más que una simple manifestación de energía psíquica extraviada por los seres humanos. Es que no son energía psíquica extraviada por los seres humanos, es que hay una entidad de conciencia común a todos los personajes de las diferentes especies. Los animales tienen distintos grados de autoconciencia. Bueno, pues efectivamente, no tiene la misma inteligencia un delfín que una urraca, que un cerdo, que un mono. Y los digo por el orden de inteligencia que dicen ahora mismo los estudios científicos, que una oveja, que, pues, en fin, el animal más tonto que os podáis imaginar. Distintos niveles de autoconciencia. Sin embargo, la conciencia que está en su interior es tan válida y eterna como la vuestra.
En todos los casos es la misma esencia de conciencia, tan válida y eterna como la nuestra. No hay nada que impida que una personalidad invierta una parte de su energía en una forma animal. Es decir, que tu nodo de arriba, tu yo superior, te tiene a ti, y además tiene todo otro conjunto de personajes de muy diferentes especies. Esto no es la transmigración de las almas de la que hablaban esas tradiciones espirituales orientales. No significa que un hombre pueda reencarnarse en un perro. No, 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 no. No es que el hombre pueda reencarnarse en un perro, es que el nodo de arriba vuelve a lanzar otra instancia vital en el mismo ciclo de reencarnaciones del fragmento de conciencia humano o del fragmento de conciencia del animal siguiendo su ciclo, o no, pero en cualquier caso, del nodo superior parten los seres internos de personaje de las experiencias inferiores. Significa, matiza Set, que las personalidades, las entidades nodales, tu yo superior o superiorcito, porque luego están otros yo superiores en cada nodo, hasta el gran yo superior que es la fuente, todo lo que es esa unidad. ¿eh? Significa que las personalidades pueden enviar una parte de su energía a distintas clases de forma. Un individuo dado, por ejemplo, a lo mejor ha terminado ya con sus reencarnaciones, pero todavía persiste en su interior cierto anhelo por la tierra natural en la que ha estado viviendo tan a menudo. Así que podría proyectar un fragmento de su conciencia a una forma animal. Cuando se hace esto, la forma experimenta la tierra a su manera natural, pues como lo haría Seth, como es el ejemplo de lo que están preguntando. Seth, nos dijiste que tú estabas siendo un perro en la tierra a la vez que estabas canalizando a Jane. Dice, bueno, no, ya se ha muerto. Bien, pues este es el tema. Seth termina su ciclo de reencarnaciones en la tierra, que creo que lo hizo, se explica en el material de Seth, con un tal Frank Withers, que además no le gustó esa encarnación a Seth. Y entonces dice, bueno, como me apetece seguir teniendo cierta experiencia en la Tierra, pues la entidad nodal de arriba, la que pues identificaríamos como aquella que está en el periodo entre vidas en los distintos planos, revisando y planificando, esa manda un fragmento de conciencia a modo de perro, ¿vale? O a modo de lo que quieras. Pero esto es muchísimo más variado que todo esto, porque luego hemos recibido información en canalizaciones actuales en la que se ve que la variabilidad es inmensa, con lo cual, estar tratándolo así es un poco como pueril, ¿no? Porque al final hay infinitas conciencias nodales mandando infinitos fragmentos de conciencia constantemente a todas las etapas del espacio-tiempo. Quiere decirse, a todos los momentos de la historia de la Tierra, por ejemplo, pero es que lo hace a la vez. Entonces esto es mucho más normalizado, mucho más complejo y tenemos que ir integrando la idea de que es mucho más libre, espontáneo, variado y asombroso de lo que inicialmente podemos tender a pensar. Por tanto, un hombre no es un animal, ni invade, digamos, el cuerpo de uno de ellos. Lo que sucede, y ahora va a dar Seth ya una vuelta más de tuerca a todo esto que está explicando y ya va a entrar un poquito en explicar lo que de verdad ocurre. Lo que sucede es que añade una parte de su energía a aquella presente en el animal y mezcla su vitalidad con la propia del animal. Bien, bien, bien. Podría decirse, poniendo como ejemplo a la Tierra. La Tierra, los personajes, bueno, pues por
el diseño particular que se ha dado para la reproducción, pues ya sabemos cómo se reproducen los mamíferos y los ovíparos y todos, pero se reproducen de una determinada manera, ¿no? Pues los mamíferos, por ejemplo, pues se aparean y nace una camada de perritos, ¿no? Esos perritos son en sí cualquier animal, incluido el hombre, somos en sí contenedores, somos contenedores biológicos que podemos alojar en nosotros fragmentos de conciencia o no. Entonces nace una camada de perritos y lo mismo, 3 de los 5 ya vienen con fragmentos de conciencia asignados. Desde la concepción, otros 2 entraron durante el embarazo de la perrita y otros 2 entran justo al nacer. Y puede ser que haya otros que no entren y sea pues un perrito que simplemente no tiene un fragmento de conciencia viviendo la experiencia del perrito. De hecho, se dice que muchos seres humanos, que se les llama los NPCs, esto está ahora mismo pues diciéndose en muchos tipos de canalizaciones. Los NPCs bueno, los NPCs, NPC es en los videojuegos pues estos personajes que no son los protagonistas, que están como de relleno, ¿no? Serían como en las películas de cine, pues, en fin, esas personas que contratan para que hagan la muchedumbre en la escena. Entonces, se dice que hay incluso personas que son puramente contenedores, que no son ocupados por ninguna conciencia y que serían creaciones colectivas de la humanidad sí ocupada por conciencias. Esto es bastante complejo y hay muchísima variabilidad, pero lo que tenemos que entender es que el drama histórico del planeta Tierra, así como de cualquier otro planeta o entorno de realidad o nivel dimensional, el drama histórico va generando una historia de los personajes y esos personajes son ocupados por fragmentos de conciencia de los nodos de una forma planificada desde el inicio, ab initio o no. Incluso hay salidas de personajes y entradas, salidas de un fragmento de conciencia de un personaje y entrada de otro fragmento de conciencia en ese mismo personaje, por acuerdos que se realizan. Es decir, todo esto es súper variable. Pues bien, esto es lo que tenemos ya que ir haciéndonos una idea para no asombrarnos, que no nos colapse, que no nos estalle la cabeza, porque todo esto nos parece extrañísimo, pero bueno, pues son ya muchas las informaciones espirituales diferentes que cumplen criterios de legitimidad que lo están diciendo, entre ellos Set. Repetimos, lo que sucede es que añade una parte de su energía a aquella presente en el animal y mezcla su vitalidad con la propia del animal. No obstante, esto no quiere decir que todos los animales son fragmentos de esta manera, no, es que luego hay muchísimas variantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues al principio de empezar a recibir información espiritual sobre estos temas, nos lo dan un poco simplificado, porque si no nos volvemos locos de la información que recibimos. Pero luego tenemos que ir pensando que nada de esto es simple. Esto es bastante más complejo. ¿Por qué? Pues porque la experiencia humana es una experiencia de limitación con respecto a las entidades que planifican la experiencia humana, que no están limitadas. Con lo cual, lo que para nosotros es complejísimo, para ellos es sencillísimo y es la naturalidad de las cosas. El estar mandando fragmentos de conciencia constantemente a diferentes contenedores en todo el espacio-tiempo. Si un fragmento está concentrado en el planeta Tierra, pues en el planeta Tierra, pero el inmediatamente superior puede estar concentrado en el sistema solar o en el universo local. Vaya usted a saber. No obstante, esto no quiere decir que todos los animales sean fragmentos de esta manera. Los animales, como sabe cualquier propietario de un animal doméstico, tienen su personalidad y características propias, ese contenedor, y distintas maneras individuales de percibir la realidad disponible para ellos. Es decir, ese fragmento de conciencia originario del animal es como es. Y luego entra otro fragmento de conciencia y tiene una experiencia durante un tiempo o toda la vida dentro de ese animal y comparten el contenedor.
Algunos viven ávidamente esta experiencia. Ellos pueden acelerar su conciencia de manera inconmensurable, esto lo sabemos los que tenemos mascotas, mediante el contacto con un humano amable y desarrollar enormemente su compromiso emocional con la vida. Es decir, los seres vivos, físico-materiales, más evolucionados, como los hombres, cuando tenemos contacto con los que están en otro nivel evolutivo, como los animales, podemos acelerar enormemente su evolución. Cuanto más consciente el amo, más aceleración tiene la mascota de la interacción que tienen entre ambos. Lo explica Seth, desarrollar enormemente su compromiso emocional con la vida gracias al contacto con un humano. Sigue diciendo Seth, los mecanismos de la conciencia son siempre los mismos. No cambian para los animales o los hombres, o las briznas de hierba, o las células, o los átomos, o no cambia. La conciencia es la misma. Por lo tanto, no hay límites impuestos para el desarrollo de cualquier conciencia individual o para el crecimiento de una identidad. Esté o no en un cuerpo, la conciencia encuentra su propio alcance, su propio nivel, esté o no en un cuerpo. Así pues, un perro no está limitado a ser un perro en otras existencias. Claro que no, porque ese fragmento de conciencia dice, se acabó lo del perro, ahora me voy a ser una rana y ya volveré al perro para continuar su ciclo de reencarnaciones. O no, o no. Claro, es que, en fin, hay ciertas reglas que son muy frecuentemente utilizadas, pero no hay obligatoriedad, porque existe libre albedrío en cada nivel, enmarcado en el libre albedrío ejercido previamente por la conciencia nodo, pero deja al personaje un cierto libre albedrío. La conciencia nodo ejerce su libre albedrío enmarcado en el libre albedrío que ejercitó la conciencia nodo 2 superior a esa conciencia nodo, y así en todos los niveles del árbol. Por esto, no puede ocurrir nada que la fuente no quiera que ocurra. Lo que ocurre es que nos dicen que la fuente quiere que ocurra todo, porque el propósito es el autoconocimiento en las infinitas posibilidades de experimentación. Es necesario, repito, continúa diciendo Seth, cierto nivel de conciencia, cierto tipo de conocimiento y cierta comprensión de la organización de la energía para que una identidad pueda manipular el complicado organismo físico. Es decir, que el que una conciencia entre en un determinado organismo físico puede hacerlo con más pericia o menos pericia, con más técnica o menos técnica, y depende de la experiencia previa que haya tenido. Por eso se dice que las almas antiguas, es decir, los que llevan largos ciclos de reencarnaciones en la Tierra, se desenvuelven en lo que es la Tierra físicamente, 3 primeros chakras, muchísimo mejor que un alma, una conciencia que acaba de llegar a la Tierra y lleva 3 o 4 vidas en la Tierra nada más, porque no está acostumbrado, porque todavía no domina cierto tipo de conocimiento, cierta comprensión de la organización de la energía para poder manipular el complicado organismo físico. Lo cual es bastante lógico. Cuanto más experiencia tienes conduciendo un determinado vehículo, pues más lo controlas. Y si te dan otro vehículo diferente que no lo has conducido nunca, pues vas más despacito hasta que te acostumbras. Eso es. 22:45, anota Rob, y sigue diciendo Seth. Como sabéis, la conciencia tiene una gran tendencia a mantener la individualidad. Y sin embargo, también tiende a juntarse formando una gestalt. Una gestalt es, pues, un conjunto de conciencias. Vamos a poner un ejemplo muy inmediato, pues la conciencia colmena de una colmena de abejas. Eso es una gestalt muy clara, ¿no? Después de su muerte,
o la raza humana es una Gestalt, o todos los que viven en ese pueblo son una Gestalt, o esta familia es una Gestalt. Después de su muerte, la conciencia de un animal puede formar una Gestalt con otras conciencias, en la que se comparten capacidades, de tal modo que la cooperación combinada hace posible un cambio de especies. Por ejemplo, pues eso, el perro que se muere y lo siguiente que quiere ser es una rana, pero nunca ha sido una rana. Entonces se va a una Gestalt donde hay perros y ranas y se intercambian información entre sí y lo siguiente que diseña la conciencia nodo para ese fragmento es una rana, porque la ha entrenado un poco gracias a esa Gestalt de perros y ranas. Todo esto en el astral, por supuesto. Aún así, continúa diciendo Seth, en estos y otros casos, la individualidad innata no se pierde, sino que permanece indeleblemente impresa. El alma, ese fragmento de conciencia, tiene una parte a la que le llamamos el alma, porque nos han explicado que el alma es la que registra, archiva todas las experiencias emocionales. Y entonces eso no se pierde. La individualidad innata no se pierde, sino que permanece indeleblemente impresa. Un determinado diseño de una personalidad, ese fragmento lo es para siempre, para siempre. No, acaba su vida y continúa la siguiente ciclo de reencarnaciones y ésta se extingue. No, todos los personajes de un ciclo de reencarnaciones ya están para siempre, para siempre. Salvo casos muy excepcionales, como dice el libro Durantia, en los cuales la personalidad pues, haya incurrido en una identificación con el mal tan enorme que hay una extinción de la personalidad por deconstrucción. Bueno, esos son casos muy excepcionales. Pero un fragmento, y el ejemplo de las vidas de un ciclo de reencarnaciones es muy bueno, perdura ya para siempre. Entonces, el nodal convive con todos los fragmentos que ha creado para el ciclo de reencarnaciones. Sí. Y cada uno de ellos, según evoluciona, pues va adquiriendo conciencia hasta que se da cuenta de que es el mismo fragmento nodal que ha lanzado a todos. Esto, claro, esto tiene su complejidad, porque dices, pero bueno, ¿dónde acaba la individualidad? Pues ya te lo está diciendo Seth. Hay Gestalt y hay individualidad. Y tú puedes, imagínate todos los personajes de un ciclo de reencarnaciones, que todos evolucionan y se reúnen con el nodo que los ha enviado, con la conciencia madre de todos ellos. Y entonces siguen siendo cada uno toda la eternidad, pero a su vez tienen conciencia de unidad con el nodo madre. No hay problema. No nos lo imaginamos, pero no estamos acostumbrados a imaginarnos estas cosas, pero nos dicen que es así. La conciencia debe cambiar por propia naturaleza y por tanto las identidades deben cambiar también, no porque una borre a la otra, sino por un desarrollo progresivo donde cada paso sucesivo se mantenga y no se descarte. Es que en el ejemplo de los personajes pasados de un ciclo de reencarnaciones, pasados entre comillas, y esos donde están, esos siguen evolucionando ya por ahí a lo suyo, enviados por la conciencia nodo o madre a otras cosas. En fin, que tenemos unos esquemas un poco simplificados, pero tenemos que empezar a tener la mente muy abierta para admitir mucha variabilidad de esos esquemas. En este tipo de interrelación, los pasos y las identidades se enriquecen inconmensurablemente por la suma de la percepción de los otros. Conciencia madre va adquiriendo las experiencias de todas las conciencias hijas de personaje del ciclo de reencarnaciones en el ejemplo que venimos dando y se enriquece tremendamente. La suma de la percepción de los otros. Aunque está hablando de una Gestalt de perros y ranas, que he puesto un ejemplo también, pero en cualquier Gestalt se benefician todos. Gestalt de los personajes de un ciclo de reencarnaciones. La Gestalt se concentra en la conciencia madre, se enriquece,
pero todos los demás se enriquecen también, en cuanto empiezan a ser conscientes gracias a la evolución de qué es lo que está ocurriendo. Como he mencionado anteriormente, los pensamientos contienen su propia realidad electromagnética y tienen su propia forma, la percibáis o no. Podríamos ver que cada vez que pensamos salen unas formas. Si viésemos el, el entorno de realidad mental, si lo pudiésemos ver, veríamos que cada pensamiento es una forma. Así pues, con cada pensamiento vosotros enviáis fuera de vosotros formas e imágenes que pueden ser realidades bastante legítimas para aquellos que estén dentro del sistema de realidad al que son propulsadas. Por ejemplo, desde el astral nos envían pensamientos que son formas de energía. Nosotros no las vemos porque tienen una densidad muy inferior. Ellos sí las ven, las que envían. Nosotros desde aquí enviamos al astral también formas de pensamiento, pero como nosotros no las vemos, sin embargo ellos allí sí las ven. En el astral, digo, en el entorno de realidad mental. Llamémosle quinto nivel dimensional, si queréis. De igual manera, las personalidades de otros sistemas pueden enviar energía a los vuestros. Pues lo que decíamos del ejemplo de que del astral pues nos envían energía aquí. Bueno, beneficiosa o perjudicial, eso ya lo sabemos por la sanación energética y, en fin, todas estas cuestiones. Que además tú puedes, por tu nivel de frecuencia vibratoria, repeler si es perjudicial o no y, en fin, integrar si es beneficiosa o no. Como tales acontecimientos no se originan en vuestro sistema, vosotros no comprendéis su importancia. Claro, es que hay que empezar a comprender la importancia de la interacción entre niveles dimensionales. Luego, después, más adelante, nos dirían, es que lo de los niveles dimensionales os lo habéis inventado vosotros para entenderlo, pero es que realmente no hay una separación entre unos. Todo convive en el mismo espacio, con lo cual estás recibiendo influencias en tu cuerpo físico y en tus otros cuerpos, cada uno de una dimensión que los lleva superpuestos al físico, tus cuerpos sutiles, estás recibiendo influencias y enviando influencias de todo tipo. Abramos la mente porque esto es de estallar la cabeza, claro. Podéis tomar vuestro descanso. Nota de Rob, 22:54. De nuevo el trance de Jane había sido bueno, aunque su transmisión había sido variable. Este fue el final de la transmisión del material del libro de Seth para aquella noche. El resto de la sesión se dedicó a cuestiones relativas a nosotros y a otros. Terminamos a las 23:20. Muy bien, pues aquí acaba la sesión 581 de Seth Jane con Rob. Interesantísima, sobre todo pues para las personas que tenemos mascotas, que clarifique Seth cómo funciona todo esto, para las que no también, por supuesto. Y nosotros lo vamos a dejar aquí. En nuestra siguiente sesión veremos la 582 de Seth Jane con Rob. Pero eso será en otro momento y este otro momento será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.